Hola, buenas. Mi nombre es Luis Ernesto Mérida de León y él es David Peña Pedraza. Los dos somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas en ESCOM y somos del grupo 5CM1. En este video les vamos a presentar nuestro proyecto del segundo parcial de la materia de redes de computadoras. El proyecto consistió en hacer un análisis completo de la red Wi-Fi institucional de la ESCOM, la red que todos usamos aquí en el campus todos los días. Y cuando decimos análisis no nos referimos a simplemente conectarnos y ver si hay internet o no. Estamos hablando de ir físicamente a más de 20 ubicaciones distintas del campus durante casi 3 semanas con herramientas específicas, midiendo parámetros técnicos concretos en cada punto, qué tan rápida es la red, qué tan fuerte llega la señal, cuántos dispositivos están conectados al mismo tiempo y qué tan estable es la conexión. Todo eso quedó documentado en un archivo de Excel con docenas de mediciones gráficas y un análisis estadístico completo. La idea de fondo es simple. Muchos de nosotros hemos vivido la frustración de estar en un salón intentando hacer algo con el internet y que simplemente no carga. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta no solo es el Wi-Fi está malo. Hay razones técnicas específicas, medibles y en muchos casos solucionables. Eso es lo que encontramos y eso es lo que les vamos a explicar en este video. Si al terminar entienden por qué a veces la red, del IPN va lento, habremos cumplido el objetivo. Empecemos. Para entender qué analizamos, hay que ubicarse en el campus. SCOM tiene varios edificios específicos: el edificio de gobierno, los edificios numerados 1, 2, 3 y 5, y cada uno con múltiples aulas y pasillos. Todos estos espacios tienen acceso a la red institucional del IPN, que se llama Wi-Fi IPN. Esa es la red que estudiamos, no redes externas, no datos móviles, sino específicamente la red del IPN, que provee y que cualquier estudiante o docente puede usar dentro del campus. El análisis lo realizamos entre el 20 de abril y el 8 de mayo del 2026, haciendo al menos 3 mediciones por, por día en puntos distintos. No medíamos siempre en el mismo lugar. Cada sesión era en un edificio o aula diferente, en un área diferente, para poder capturar cómo varía la red a lo largo del día. Eso importa porque la red no se comporta igual de las 8 de la mañana, cuando hay poca gente, a las 12 del mediodía, cuando todos están en clases y hay cientos de dispositivos activos al mismo tiempo. En cada punto de medición registramos los mismos parámetros: velocidad de bajada y subida en megabytes por segundo, el tiempo de latencia o ping en milisegundos, la intensidad de señal en decibelios, y cuántos dispositivos están conectados en este momento. Los datos técnicos del punto de acceso al que estamos conectados, como la dirección MAC, su canal de operación, la banda de frecuencia que usaba, la tecnología IEEE 802.11 que implementa. Todo eso para que cada uno de los 20 puntos del campus que visitamos, con consistencia metodológica en cada sesión, para que los datos fueran comparables entre sí. Antes de entrar, antes de entrar a los datos, les contamos que qué queríamos lograr con todo esto. El objetivo general fue analizar y caracterizar el comportamiento de la red Wi-Fi PN en SCOM, identificar dónde está bien, dónde está mal, qué lo causa y proponer mejoras concretas. No solo decir la red está lenta, sino poder explicar exactamente por qué y en qué puntos específicos del campus. Para llegar ahí nos planteamos 6 objetivos específicos. El primero fue medir la velocidad de bajada, em, y subida en múltiples ubicaciones del campus y hacerlo de forma repetida en distintos horarios para tener datos confiables, no resultados de una sola medición que pueden haber sido eh, atípica. El segundo fue identificar los parámetros técnicos de cada punto de acceso. Un punto de acceso que en inglés se llama Access Point y se abrevia AP, es básicamente el equipo físico que emite la señal Wi-Fi. Cada uno tiene una identidad técnica propia, una dirección MAC, que es un identificador único, un canal de transmisión dentro del espectro de frecuencias, una banda de operación de 2.4 o 5 GHz y una versión de tecnología IEEE
802.11. Todos esos datos los registramos para cada APE que identificamos. El tercer objetivo fue contar cuántos dispositivos estaban conectados en cada momento de medición. Esto resultó ser uno de los datos más reveladores del proyecto porque los números que encontramos eran mucho más grandes de lo que esperábamos. El cuarto fue generar mapas de calor de cobertura con una herramienta llamada NetSpot, que son representaciones visuales donde los colores muestran qué tan fuerte llega la señal en cada zona. El quinto fue organizar todo en Excel y hacer análisis estadístico, promedios, comparaciones entre horarios y ubicaciones, gráficas que nos permitan ver patrones con claridad. Y el sexto, que es donde todo el análisis se convierte en algo sutil, identificar las zonas críticas y proponer mejoras concretas con un orden de prioridad basado en lo que encontramos. Para hacer que todo esto que necesitamos, para hacer todo esto necesitamos herramientas. Y algo que vale la pena destacar es que todas son aplicaciones para celular, completamente gratuitas, no necesitamos equipo especializado ni laboratorio. Usamos los teléfonos que ya teníamos. Eso hace que cualquiera pueda replicar este análisis, pueda hacerlo sin inversión de dinero. La primera herramienta es Ping Tools. Esta herramienta nos dio información básica sobre la red a la que estábamos conectados, la latencia o el ping en tiempo real, el canal en que opera el AP, el nombre de la red o SID y la intensidad de la señal. Es como el panel de diagnóstico básico para la conexión. El primer vistazo a cómo está el enlace donde estamos parados. La segunda fue Fink. Probablemente fue la más importante del proyecto. Fink escanea toda la red a la que estás conectado y te muestra todos los dispositivos que hay en ella, sus direcciones MAC, el fabricante de cada equipo y cuántos son en total. Gracias a Fink pudimos detectar algunos puntos del campo. Había más de 1000 dispositivos conectados simultáneamente a un solo equipo de red. Eso fue un número de los hallazgos que más nos impactó, y sin Fink no lo habríamos podido cuantificar con precisión. Cuando usamos Fink para identificar la MAC del AP al que estamos conectados, lo que nos permitió distinguir los distintos puntos de acceso del campo y rastrear su comportamiento a lo largo de las sesiones. La tercera fue Speed Test de Woka. Es probablemente la más conocida de las 6. Mide la velocidad de bajada, la velocidad de subida y el ping. Le ejecutamos 3 veces seguidas en cada sesión de medición, no solo una vez, porque la red puede variar mucho entre una prueba y la siguiente, y queremos un promedio representativo, no un resultado aislado, que puede ser mejor o peor que la calidad cotidiana. La cuarta fue Wi-Fi Analyzer, que nos mostró el gráfico de canales de red, cuántos APs estaban transmitiendo en el canal, con qué intensidad y sus señales que se estaban solapando entre sí. Ese solapamiento es lo que en redes se llama interferencia cocanal y es uno de los problemas estructurales que detectamos en el campus. La quinta fue NetSpot para los mapas de calor. Con esta app levantamos el plano de cada área, caminamos por el espacio recopilando muestras de distintos puntos. La app generó una imagen donde se visualiza cómo varía la señal de una zona a otra con colores que van desde el verde y el rojo. Y por último, el Excel y Julius AI. Para el registro y análisis de todos los datos, Julius es una herramienta de inteligencia artificial que puede tomar un archivo de Excel y generar insights automáticamente, detectar patrones, señales anómalas, e identificar tendencias que no pueden ser obvias a una revisión manual. Ahora les explicamos cómo fue el proceso de medición en campo, porque la metodología determina si los datos son confiables o no. Si mides de forma desordenada o inconsistente, los datos simplemente no sirven para comparar entre ubicaciones o entre días. Necesitas hacer siempre lo mismo en el mismo orden para que los resultados sean realmente comparables. Seguimos un flujo de 8 pasos que seguimos un flujo de 8 pasos en cada sesión de medición. El primero fue la planificación. Antes de salir, ya teníamos decidido qué edificio íbamos a medir ese día, en qué horario y en cuántos puntos. Siempre buscamos hacer al menos 3 mediciones diarias en lugares distintos y programamos los horarios para capturar distintos momentos del día escolar. Temprano en la mañana, cuando hay poca gente, a mediodía, que es cuando
hay más carga en la red y por la tarde cuando la afluencia empieza a bajar. Esto nos permitió ver cómo varía el rendimiento dependiendo de la hora y confirmar que las horas pico de 10 a 2 son las más problemáticas. El segundo paso fue el registro inicial. Al llegar a cada punto anotábamos la fecha, la hora exacta, la ubicación precisa, si las puertas estaban abiertas o cerradas y cuánta gente había aproximadamente. Ese contexto importa porque la cantidad de personas en un lugar afecta directamente cuántos dispositivos hay conectados a la red en ese momento. El tercer paso fue la medición de velocidad con speed test, 3 pruebas consecutivas. El cuarto fue la identificación del AP, config y Wi-Fi Analyzer, su MAC, canal, banda, tecnología IEEE y tipo de seguridad. El quinto fue el conteo de dispositivos config, escaneando la red completa en ese momento. El sexto fue obtener la intensidad de señal en decibelios y el gráfico de canales con Wi-Fi Analyzer. El séptimo fue generar el mapa de calor del área con NetSpot, trazando el plano, caminando para recompilar muestras y exportando la imagen resultante. Y el octavo fue trasladar todos los datos al archivo Excel organizado por fecha, hora y ubicación. Ese proceso completo lo repetimos de forma consistente en cada sesión durante las 3 semanas activas de medición. De los lugares donde medimos y los equipos que encontramos. En cuanto a los edificios, nos movemos por el edificio de gobierno en planta baja y niveles superiores. En el edificio 1, en el aula 1105, en el edificio 2, en el aula 2004 y su pasillo. Y en el edificio 3, en las aulas 3008, 3011 y 3013. Y en el edificio 5 fue el más extenso, las aulas 3108, 3109, 3110, 3111, 3129, 3208, 3210 y en el pasillo. En total fueron más de 20 puntos de medición distintos a lo largo de 3 semanas. Después de todas las sesiones, logramos identificar 6 puntos de acceso únicos en el campo. Antes de descubrirlos, aclaremos el concepto. Un punto de acceso es el equipo físico que emite la señal de Wi-Fi. En la casa lo llamamos router, aunque técnicamente son cosas distintas. En infraestructuras institucionales como la del IPN hay múltiples APs distribuidos por el edificio, cada uno cubriendo una zona específica, y cada uno tiene una dirección MAC que lo identifica de forma única. El primer AP que identificamos está en el edificio de gobierno, zona de biblioteca. Es un equipo Huawei que opera con tecnología 802.11ac en la banda de 5 Hz. El segundo es en el edificio 5, en el aula 3108, también Huawei, pero con 802.11ax, que es la versión más reciente del estándar Wi-Fi conocida como Wi-Fi 6. Además, soporta ambas bandas simultáneamente, 2.4 y 5 GHz. El tercero está en el pasillo del edificio 5 y es el único que no es Huawei en todo lo que identificamos. Es un equipo de la marca Extreme con el 802.11ac en 5 GHz. El cuarto está en el pasillo 2, en el pasillo del edificio 2, Huawei 802.11ac en 2.4 GHz. El quinto en el aula 1105 en el edificio 1, Huawei con Wi-Fi 6 en 2.4 GHz. Y el sexto en el aula 3008 en el edificio 3, Huawei 802.11ac en 5 GHz. Sobre la diferencia entre tecnologías, el 802.11ac o Wi-Fi 5 es el estándar que predomina en el campus. Funciona bien en condiciones normales, pero tiene limitaciones que cuando hay muchos dispositivos conectados al mismo tiempo, el 802.11ax o el Wi-Fi 6 fue diseñado específicamente para entornos densos. Son mecanismos que les permiten entender a muchos dispositivos simultáneamente con la forma más eficiente. Solo encontramos 2 APs con esta tecnología en todo el campus, lo cual es un área de mejora clara dado el nivel de saturación que detectamos. Y hay algo crítico que mencionar aquí. Todos los puntos de acceso que identificamos
operan sin cifrado. En las apps parece como no seguro o open. Eso significa que esta red está completamente abierta. El tráfico de datos viaja sin protección y cualquier persona puede conectarse sin contraseña. Desarrollaremos ese punto en detalle más adelante en la sección de seguridad. Antes de entrar al análisis de resultados, démosle contexto a la escala de lo que recopilamos. Durante las 3 semanas activas de medición, cubrimos más de 20 ubicaciones distintas entre aulas y pasillos de 5 edificios, con al menos 3 mediciones por día en puntos diferentes. En cada sesión corrimos speed test tres veces. Eso genera un volumen considerable de datos en el Excel y cada fila incluye todos los campos: fecha, hora, ubicación, banda, decibelios, número de dispositivos, velocidad de bajada, velocidad de subida, ping, MAC, canal, tecnología y observaciones de campo. En las diapositivas ven un extracto representativo pero quiero que se fijen en un par de entradas específicas porque ilustran muy bien el problema central del proyecto. El 20 de abril, en el edificio de gobierno conectados al access point en banda de 5 GHz con señal de 51 decibelios y 332 dispositivos conectados, 70 megabits de bajada, 39 de subida y un ping de 12 milisegundos. Eso es una conexión decente, funciona. Ese mismo día, en el mismo edificio de gobierno, pero con el AP de 2.4 GHz, señal de 82 decibelios y 1008 dispositivos conectados, la bajada cayó a 5.6 megabits y el ping subió a 95 milisegundos. Mismo edificio, mismo día, diferente AP, diferente banda, diferente carga, y los resultados son radicalmente distintos. Esta comparación, pues, esa comparación encapsula perfectamente lo que estuvimos documentando durante 3 semanas. La red del campus no es uniforme, tiene zonas y momentos muy distintos, y entender esas diferencias con datos concretos, pues, es el corazón de este análisis. Bueno, ahora empecemos con la señal, porque es el punto de partida para entender todo lo que viene después. El parámetro que usamos para medirla es el de decibeles multivato. Escala logarítmica de valores negativos donde menos negativo significa mejor señal. No es una escala lineal, la diferencia entre 50 y 60 decibelios no son 10 unidades peor, sino una reducción significativa en la potencia real de la señal que recibe tu dispositivo. Para darle referencias concretas, una señal entre 30 y 50 es excelente, como si estuvieran a 1 metro del router. De 50 a 70 es buena a aceptable. Funciona sin problemas para la mayoría de aplicaciones. De 70 a 80 empieza a ser problemático. La conexión puede volverse inestable y por debajo de 80 decibelios, estamos a lo que se llama zona muerta. La señal es tan débil que la conexión es prácticamente inútil para cualquier cosa que requiera continuidad, como una videollamada o una descarga de archivo mediana. Con eso en mente, veamos lo que encontramos. El edificio de gobierno, planta baja, fue el punto estrella del campus, 41 decibelios en promedio. Excelente. Esto es excelente. El access point está físicamente cerca, hay poca interferencia y eso se refleja en todos los demás indicadores de ese punto. Los edificios 1 y 5, en sus aulas interiores estuvieron en rangos aceptables, entre 44 y 66 decibelios. Dependiendo del aula y el horario, no es perfecto, pero es fundamental para un uso normal. Las zonas problemáticas son el edificio 5, que tiene alrededor de 83 decibelios, el edificio 4, que tiene 87, y el caso más grave es el del edificio 2. Llegó a 93 decibelios. Esa es cobertura prácticamente nula. En los grupos de calor que generamos con NetSpot, que están en la siguiente diapositiva, se visualiza de forma muy clara e intuitiva. Las zonas verdes y azules son donde la señal llega bien, las amarillas son aceptables. Em, ajá. Las zonas verdes y azules son donde la señal llega bien,
Las amarillas son aceptables y, las rojas son donde prácticamente no hay señal utilizable. El pasillo del edificio 5 y el edificio 2 son las áreas más rojas de todo lo que medimos. Y lo que hace esos casos especialmente graves es que en esos mismos puntos también detectamos cientos o miles de dispositivos conectados al access point. Señal casi nula más saturación extrema al mismo tiempo. Ese es el peor escenario posible y es la realidad cotidiana de esas zonas del campus. Los mapas de calor también muestran el promedio de dispositivos conectados por ubicación y ahí se confirma lo mismo. Los puntos con peor señal son también los más saturados, lo que explica por qué la experiencia de red en algunas zonas es tan mala. Ahora profundicemos en la saturación, porque fue el hallazgo más sorprendente de todo el proyecto. Cuando empezamos a escanear la red Config, esperábamos encontrar cientos de dispositivos conectados. Lo que no esperábamos era encontrar más de 1000 conectados simultáneamente en un solo punto de acceso. Para entender por qué es un problema gravísimo, hay que entender cómo funciona una API a nivel básico. Un punto de acceso no es un distribuidor infinito de conectividad. Tiene una capacidad real de atención. La capacidad óptima de una AP estándar es aproximadamente de 30 a 50 dispositivos conectados al mismo tiempo. En ese rango puede atender bien a todos, dar velocidades decentes, mantener la latencia baja y mantener el tráfico sin colapsar. Cuando superas eso, el AP tiene que repartir su tiempo, su ancho de banda entre más y más dispositivos que compiten por el mismo canal. Es como un mesero solo en un restaurante con 100 mesas. Llega un punto donde ya no puede con todo y la calidad del servicio se va al piso para todos. En la tabla de la diapositiva de impacto pueden ver la escala del deterioro completa. Con 50, con 30 a 50 dispositivos, el escenario es óptimo. Velocidades de 80 a 100 megabytes por segundo, latencia de 10 a 20 microsegundos. Con 100 a 200 todavía es aceptable. Con 300 a 500 ya es degradado. Y con más de 700 dispositivos estamos en estado crítico. Velocidades de 1 a 20 megabytes por segundo, latencia de 100 a 500 milisegundos o más, prácticamente inutilizable. Ahora les doy números reales de lo que encontramos en el edificio 5, en el aula 3108, hasta 1281 dispositivos en un solo AP. El edificio de gobierno durante horas pico, 1000, 1008 dispositivos. En el edificio 2, pasillo, 879 dispositivos con señal de 87 al mismo tiempo. El edificio 5, aula 3210, 772 dispositivos. El edificio 5, pasillo, 692 dispositivos. Todos estos puntos están muy por encima del umbral crítico, entre 15 y 25 más, entre 25 veces la capacidad óptima. No es porque el Internet del IPN sea malo en general, es que todos estos equipos están atendiendo a una cantidad de dispositivos que simplemente no pueden manejar. Y eso lo conforma todos los demás datos que levantamos en los mismos puntos. Ok, ahora hablemos de velocidades. Lo que encontramos fue una variabilidad extrema entre ubicaciones en el mismo campus. La misma red institucional, pero con resultados que van desde menos de 1 megabit por segundo hasta más de 600, dependiendo de dónde estás parado y en qué momento del día. Esa variabilidad por sí sola ya dice mucho sobre el estado de la infraestructura, porque una red bien dimensionada debería ofrecer un rendimiento mucho más homogéneo entre sus distintos puntos. El lugar más consistente fue el edificio de gobierno, planta baja, aproximadamente 92 megabits por segundo de bajada y 87 de subida en promedio, con una latencia de 12 milisegundos. Esto es una buena conexión estable que funciona como debería funcionar, y si necesitan usar el Wi-Fi del IPN para algo importante, es el mejor punto del campus basado en nuestros datos. Hubo un resultado que nos llamó mucho la atención la primera vez que lo vimos, porque parecía un error, pero era completamente real. El 26 de abril, en el aula 3108 del edificio 5, medimos 668 megabits por segundo de bajada y 731 megabits megabits por segundo de subida. Esas son velocidades extraordinarias para una red pública de campus. La explicación es que en ese momento había solamente 3 dispositivos conectados al access point y la señal era de 20
decibelios, prácticamente perfecta. Ese resultado nos demostró cuál es el potencial real del hardware instalado cuando opera en condiciones de poca carga. Básicamente el equipo puede dar esas velocidades. El problema no es el hardware, es la cantidad de gente que intenta usarlo al mismo tiempo. Y en el extremo opuesto, el pasillo del edificio 5, el 23 de abril, con 1281 dispositivos, 1.17 megabits por segundo de bajada, mismo campus, mismo día. Es la diferencia entre la autopista libre a las 3 de la mañana y el periférico a las 8. También observamos en la mayoría de los puntos que la velocidad de bajada es significativamente mayor que la de subida, lo cual puede indicar políticas de QoS que el IPN aplica para limitar el tráfico ascendente o problemas de modulación causados por señal débil que afectan más a la transmisión de dispositivos hacia el AP que al revés. En la gráfica de la diapositiva pueden ver la comparación de velocidades promedio de bajada y subida por ubicación, y se nota de forma muy usual dónde están los extremos y cuál es el patrón general. Ahora bien, hablemos del ping. El ping o la latencia es el tiempo en milisegundos que tarda un paquete de datos en salir de tu dispositivo. Llega a un servidor en internet y regresa. Es una medida que tan ágil es la conexión, no solo de qué tan rápida es la velocidad bruta. Puedes tener una conexión con buena velocidad, pero latencia alta, y eso se traduce en que las páginas tardan en cargar, en empezar a cargar. Las videollamadas se congelan y los sistemas en tiempo real dejan de funcionar correctamente. Para darles referencias, un ping menor a 30 milisegundos es excelente. Funciona perfectamente para cualquier aplicación, incluyendo videollamadas y clases en línea. De 30 a 80 es aceptable para la mayoría de usos cotidianos. De 80 a 150 ya empieza a ser problemático. Y por encima de 150 estamos hablando en territorio crítico para las aplicaciones de tiempo real. En la gráfica de la diapositiva puedes ver el ping promedio por ubicación, y el pico que sobresale de forma drástica es precisamente el punto más problemático que encontramos. Los extremos que encontramos fueron muy profundos, y el mejor fue en el edificio de gobierno, planta baja, 12 milisegundos en promedio, impecable. Y el peor fue en el pasillo del edificio 5, el 24 de abril, donde medimos 823 milisegundos. Para ponerlo en perspectiva, con ese ping intentas hacer una videollamada y solo verás pantallas congeladas y escucharás voz entrecortada, si es que escuchas algo. Y confirmamos eso en campo. Desde ese pasillo no podíamos ni cargar páginas web básicas en tiempo razonable. También tuvimos picos de 182 milisegundos en el aula 3108, en el edificio 5, en el horario de alta demanda, y 95 milisegundos en planta alta del edificio de gobierno, con 1008 dispositivos conectados. El patrón es claro en todos los datos. La latencia alta correlaciona directamente con la saturación de dispositivos y la debilidad de señal. Donde hay más dispositivos y peor señal, el ping se dispara. No es una coincidencia, es la física de cómo funciona una red inalámbrica bajo carga extrema. Otro análisis que hicimos fue ver cómo están distribuidos los access points por banda de frecuencia, porque eso explica parte de los problemas de interferencia que encontramos. El Wi-Fi puede operar en dos bandas principales, 2.4 GHz o 5, y cada una tiene características muy distintas. La banda de 2.4 tiene mayor alcance y atraviesa mejor las paredes, pero tiene una desventaja enorme que muchas veces se subestima. Es la banda más congestionada del mundo. No solo lo usan los routers Wi-Fi, también lo usan teclados, ratones inalámbricos, auriculares, Bluetooth, microondas, y es básicamente cualquier dispositivo inalámbrico de bajo costo. Y lo que la hace especialmente problemática en un campus es que en 2.4 GHz solo hay 3 canales que no se solapan entre sí, el 1, el 6 y el 11. Eso significa que si hay muchos access points cerca, inevitablemente van a terminar usando el mismo canal y generando lo que se llama interferencia cocanal, que se interrumpen mutuamente como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo en la misma frecuencia. El resultado es que todos escuchan menos de lo que necesitan. La banda de 5 tiene menor alcance y le cuesta más atravesar paredes, pero tiene mucho más espacio disponible en el espectro, muchos más canales sin solapamiento, y al ser menos usada,
o dispositivos de consumo general tiene mucha menos interferencia. En condiciones ideales, cerca del access point da velocidades significativamente mejores que las de 2.4. En el campus encontramos 13 access points operando en 2.4 y 8 en 5. Y confirmamos que la mayoría de los access points en 2.4 están concentrados en los mismos 3 canales, lo que genera interferencias entre salones cercanos y explica por qué en algunos edificios la conexión es inestable incluso cuando la señal llega con fuerza razonable. El problema no es la señal en sí, sino que el canal está saturado por la cantidad de access points vecinos compitiendo en la misma frecuencia. En la gráfica de la diapositiva se ve claramente el desequilibrio, casi el doble de access points en 2.4 que en 5, lo que concentra demasiada carga en la banda más propensa e interferencias. Antes de llegar a los hallazgos, necesitamos hablar de la seguridad, porque es un tema que consideramos urgente, que probablemente mucha gente del campus desconoce. Cuando hay una red Wi-Fi operada, sin cifrado, como es el caso de todos los APs que identificamos en SCOM, el tráfico de datos viaja literalmente en claro por el aire. Eso significa que cualquier persona con un software adecuado, que es gratuito y ampliamente disponible, puede capturar y leer los paquetes de datos que están viajando por esa red en ese momento sin que nadie lo note. El ataque más básico que esto habilita se llama phishing o captura de tráfico. No requiere habilidades avanzadas. Hay herramientas como Wireshark que cualquier estudiante de redes conoce y que permite ver en tiempo real lo que está circulando por la red a la que estás conectado. Si en ese momento alguien está accediendo a un sitio web que no usa HTTPS o enviando credenciales a un sistema que no cifra a nivel de aplicación, estos datos son completamente legibles para cualquiera en la misma red. Más allá del phishing, una red abierta también permite ataques man in the middle, donde un ataque se posiciona entre tu dispositivo y el AP, interceptando y potencialmente modificando todo lo que transmites. Y como la red no requiere contraseña de ningún tipo, cualquier persona que esté físicamente dentro del campus puede conectarse, incluso sin ser parte de la comunidad del IPN. En un entorno académico donde la gente accede a plataformas educativas, sube tareas, revisa calificaciones y usa servicios institucionales, es una, esa es una superficie de ataque significativa. La solución es implementar WPA3, que es el protocolo de seguridad inalámbrica más moderno actualmente. WPA3 cifra el tráfico de cada dispositivo de forma individual, lo que eso significa que incluso si alguien captura los paquetes de red, no puede leerlos. Si la infraestructura no soporta en todos los equipos, una alternativa sólida sería usar WEPA 2 Enterprise con autenticación 802.1x, que requiere que cada usuario se autentifique con sus credenciales institucionales antes de conectarse, dando control, trazabilidad y protección del tráfico al mismo tiempo. Con todo lo anterior, llegamos a los 6 hallazgos más importantes del proyecto. Estos son los puntos que sintetizan lo que encontramos y que consideramos los problemas más urgentes a resolver en la infraestructura inalámbrica del campus. El primero es la congestión por exceso de dispositivos. Este es el problema número uno y el de mayor impacto en la experiencia real de los usuarios. Los APs del campus están operando con cantidades de dispositivos que superan entre 10 y 25 veces su capacidad óptima. Eso provoca colisiones constantes en el canal inalámbrico. Cuando muchos dispositivos intentan transmitir al mismo tiempo, los paquetes chocan y tienen que retransmitirse, lo que multiplica la latencia y reduce drásticamente el ancho de banda disponible para cada usuario. No es un problema del hardware en sí, es un problema de dimensionamiento. Hay muy pocos access points para la cantidad de personas y dispositivos que usa el campus diariamente. El segundo es la relación directa entre señal y rendimiento. En todas nuestras mediciones se confirmó de forma consistente que los puntos con señal por debajo de 80 decibelios siempre tienen velocidades bajas y latencia alta. La señal débil obliga al access point y al dispositivo a negociar una velocidad de modulación más baja
lo que reduce el throughput real independientemente de cuánto ancho de banda tenga disponible el AP. El tercero es el rendimiento superior de la banda de 5 GHz en condiciones ideales. Con el dispositivo está cerca del AP y hay poca interferencia, los resultados en 5 GHz son notablemente mejores, como lo demostró el dato de 668 megabits por segundo en el aula 3108. La limitación es que su alcance menor hace que las caídas de rendimiento en zonas alejadas sean más pronunciadas. El cuarto es la saturación de canales en 2.4 GHz, que genera interferencias cocanal, especialmente visibles durante las horas pico de 10 a 2. El quinto son las velocidades asimétricas entre bajada y subida, que sugieren políticas de QoS o problemas de modulación que afectan más al tráfico ascendente. Y el sexto que ya desarrollamos todo lo y el sexto que ya desarrollamos son todos los APs que operan sin cifrado, completamente abiertos y exponiendo el tráfico de toda la comunidad a riesgos reales de interceptación. Bien, ahora llegamos a las recomendaciones. No queremos que el proyecto solo fuera un diagnóstico, queremos poner acciones concretas con un orden de prioridad. Claro, basado en qué encontramos. Pensado es en qué tiene más impacto con menor costo e implementación primero. La primera y la más urgente es implementar el cifrado WPA3 o WPA2 Enterprise en todos los APs del campus. Esto no requiere cambiar hardware, es una configuración de software que puede ser de forma centralizada. El impacto es en seguridad es inmediato, beneficia a todos los usuarios del campus sin excepción. Es el cambio de mayor relación costo-beneficio de los que proponemos. La segunda es redistribuir y aumentar los puntos de acceso, específicamente en el edificio 5 y en el edificio 2, donde la saturación es extrema. Si en el edificio 5 se instalaran 3 o 4 APs adicionales, pasaría de 1.100, 281 dispositivos en un solo AP, aproximadamente 300 por AP. Eso llevaría el estado crítico a aceptable sin cambiar ningún otro parámetro. Es la solución más directa al problema principal que diagnosticamos. La tercera es optimizar la asignación de canales 2.4 GHz. La mayoría de los sistemas de gestión de redes empresariales tienen una función llamada RRM, Radio Rules Management. Eso que hace esto automáticamente y de forma dinámica, activar una configuración, no una hora. La cuarta es activar el band string, que detecta si un dispositivo es compatible con 5 GHz y lo redirige automáticamente a esa banda, reduciendo la congestión de 2.4 GHz, sin que el usuario tenga que hacer nada. La quinta es implementar el QoS con políticas de priorización para que el tráfico crítico como plataformas educativas y videoconferencias académicas tenga preferencia sobre el tráfico ordinario. La sexta es establecer un programa de monitoreo continuo para detectar problemas antes de que los detecte el usuario. Y la séptima, a largo plazo, es migrar gradualmente a Wi-Fi 6. El 802.11ax solo lo encontramos en dos APs. Con esa tecnología en todo el campus, Wi-Fi 6 está diseñado específicamente para entornos densos con muchos dispositivos, que es exactamente la situación de SCOM. Y su adopción progresiva es la solución estructural de fondo al problema de capacidad que documentamos. Ok, para cerrar, cada uno de nosotros va a compartir una reflexión personal sobre lo que ese proyecto nos dejó. Porque más allá de los datos y los hallazgos, ambos salimos de esto con aprendizajes distintos que queremos compartir. Antes de hacer este proyecto, honestamente pensaba que la red del IPN simplemente funcionaba o no funcionaba, sin entender bien por qué. Cuando la señal estaba mala, asumía que era la red en general y ya. Recorrer los edificios con el teléfono en mano, midiendo señal, ping y velocidades, me hizo ver que hay una diferencia brutal entre estar parado en la planta baja del edificio de gobierno y estar en un salón del edificio 5, y que esa diferencia no es aleatoria, tiene causas técnicas medibles y específicas. No es solo que la señal esté mala, es que hay literalmente más de 1000 dispositivos peleando por el mismo punto de acceso y eso destruye el rendimiento de una forma tan drástica y tan cuantificable que los números te impactan cuando los ves alineados en Excel.
Lo que me llevo del proyecto, es la habilidad de leer datos técnicos y traducirlos a impacto real en personas concretas. Ver 41 decibelios contra 94 ya no es para mí solo un número en pantalla. Entiendo lo que implica para el estudiante que está en un salón intentando integrar una tarea o conectarse a una clase en línea. Entender qué está pasando exactamente en la red y por qué es lo que diferencia a alguien que puede diagnosticar y resolver un problema de alguien que solo puede decir que no funciona y esperar a que se arregle solo. Bueno, a mí lo que me queda grabado fue algo diferente, pero complementario. Aprendí que una red inalámbrica es mucho más frágil de lo que parece desde fuera. Cuando llegamos a medir el pasillo del edificio 5, Fink muestra 1200 dispositivos conectados a un solo AP y de repente todo tiene sentido, ¿no? La conexión ahí es desesperante porque el IPN quiere que sea así, no porque el IPN quiere que sea así, sino porque la infraestructura que no existe fue dimensionada para cantidades de personas y dispositivos que hay ahora. El campus creció, los estudiantes llegan con más dispositivos, la red no se actualizó. Tengamos en cuenta que esta es una red de hace 30 años. Es un problema de planificación, no de tecnología en sí misma. Y es importante hacer la distinción porque el hardware que está instalado demostró ser capaz para dar velocidades buenas cuando hay pocas y hay condiciones de carga. El problema está en el diseño de la red, no en los aparatos. También me impactó profundamente lo de la seguridad. Antes de este proyecto no me habría detenido a pensar si en la red del campus tiene cifrado o no, o para qué pensarlo, ¿no? Pero después de ver con mis propios ojos en el app que todos los apps aparecen como no seguro y entender que eso implica en los términos de exposición del tráfico de cientos de personas, no puedo verlo igual, me incomoda. Voy, eh, Me voy de este proyecto con ganas de aprender más sobre el diseño y administración de redes inalámbricas porque ahora entiendo que una buena distribución de APs, la elección correcta de canales, la separación de bandas y el cifrado de tráficos no son un detalle menores de configuración, son lo que determina si una red funciona bien o no, y si es segura o no, para los cientos de personas que dependen de ella todos los días. Para cerrar con la última diapositiva de resumen, analizamos 6 puntos de acceso Wi-Fi distribuidos en 5 edificios del campus. Realizamos más de 100 mediciones durante 3 semanas. Identificamos las zonas críticas de baja cobertura y alta saturación. Confirmamos que la saturación de dispositivos es el factor principal que degrada el rendimiento. Detectamos que todos los APs operan sin cifrado representando así un riesgo de seguridad y propusimos 7 recomendaciones concretas para mejorar la infraestructura. Esperamos que este análisis sea útil no solo como proyecto, sino como un diagnóstico real que puede informar decisiones de forma en el, de mejora en el campus. Si están conectados ahora mismo al Wi-Fi y penes mientras ven esto, ya saben exactamente lo que está pasando por debajo del cable. Si les interesa ver los datos completos en el reporte escrito y en el archivo de Excel, adjuntamos todo lo que está con el nivel, a nivel de detalle que no cabe en un video. Muchas gracias por la atención. Somos Luis Mérida de León y David Peña Padraza del grupo 5CM1 de SCOM. Muchas gracias por vernos.